¿Cómo se escucha a alguien que no puede hablar? Y si su silencio no fuera una ausencia, sino una historia que nadie quiso leer con los ojos del alma. La lluvia caía sin fuerza, pero constante, como si el cielo intentara acariciar aquello que el mundo había desechado. Sentada frente a una cabaña abandonada, con los pies descalzos sobre el barro y los ojos fijos en un punto que ya no existía, estaba ella, una muchacha de rostro inmóvil, con la piel empapada y el cabello como una cortina de sombras pegada al rostro. No lloraba, no temblaba, simplemente estaba ahí, como si la vida se le hubiese detenido en los labios, donde nunca hubo voz. A lo lejos, entre los árboles, apareció una figura, un hombre de andar lento, firme, con la piel tostada por el sol del desierto y el alma endurecida por cosas que ya no se nombran. Un apache que no buscaba compañía, solo silencio. Se acercó sin preguntar. Ella no se movió. Se detuvo a pocos pasos. La observó, sin juicio ni miedo. Solo la observó, como quien encuentra algo sagrado en lo olvidado. Entonces, extendió su mano, no para levantarla, no para forzarla, solo para decir: estoy aquí, si quieres no estar sola. Ella lo miró. No hubo palabras, pero hubo un sí con los ojos, con los dedos entumecidos, con el cuerpo mojado que, por primera vez, no se sintió ajeno a todo. Todos la habían abandonado por su silencio. Él la eligió por la forma en que miraba el mundo. Cuando nació, su madre no gritó de alegría, solo preguntó en voz baja si era normal. Nadie respondió. La partera se limitó a envolver a la bebé en un trapo viejo y a entregarla con una mirada que no contenía bendición alguna. Los primeros años fueron silenciosos. No lloraba como los otros, no balbuceaba, no pedía comida, solo abría los ojos, grandes como el miedo, y señalaba con la mano lo que necesitaba. Pero en esa casa, señalar no era suficiente. Dios no le dio lengua porque está pagando algo de otra vida, murmuraba su abuela al santiguarse. Es una carga. ¿Qué vamos a hacer con una niña que ni siquiera puede hablar?, escupía su padre, mientras afinaba su cuchillo de caza. Le pusieron un nombre que nunca usaron. En vez de eso, la llamaban la muda. Con el tiempo, ni eso. Vivía encerrada en la habitación trasera, sin ventanas, con una manta agujereada y un cuaderno sin lápiz. Las paredes estaban marcadas por garabatos que ella hacía con los dedos mojados en agua sucia, dibujos de pájaros sin alas, casas sin puertas, mujeres con la boca sellada. Una tarde, se acercó a su madre con una flor marchita que había encontrado entre las piedras. Quiso ofrecerla como disculpa por existir. La mujer ni la miró. No tienes nada que decir, ¿verdad? Pues tampoco tengo tiempo para tus tonterías. Y la flor cayó al suelo sin hacer ruido, como ella. Los años pasaron sin canciones, sin cuentos, sin cumpleaños, solo días grises que se parecían tanto entre sí que el tiempo dejó de importar.
Un día, al cumplir 15, el padre entró a su cuarto con una bolsa de arroz y una manta enrollada. «¿Te vas? Ya eres grande. No tenemos por qué seguir manteniéndote». Ella no preguntó a dónde. No tenía palabras para hacerlo. Solo miró sus ojos y supo que no habría regreso. La dejaron en el borde del bosque, donde terminaba el camino y empezaban los susurros de los árboles. Era otoño. El aire olía a tierra mojada y a abandono. La muchacha se sentó sobre la raíz de un árbol grueso y miró hacia el horizonte, sin saber qué buscar. La bolsa de arroz pesaba poco. La manta no abrigaba. La noche llegó sin pedir permiso. Se acurrucó contra el tronco, temblando más por dentro que por fuera. Escuchaba los sonidos del bosque como si fueran voces que sí podían hablar entre ellas, mientras ella seguía siendo invisible incluso para las sombras. Pasaron los días. Aprendió a encontrar agua en los huecos de las piedras, a masticar raíces amargas, a encender fuego con ramas secas y desesperación. A veces veía ciervos a lo lejos. A veces escuchaba pasos que no eran suyos, pero nadie se acercaba. Una mañana, intentó seguir el humo que subía en la distancia, creyendo que tal vez alguien la vería, tal vez alguien la acogería. Pero cuando llegó, eran cazadores, hombres con rifles, risas ruidosas y ojos que no sabían mirar sin poseer. «¿Qué tenemos aquí?», dijo uno, mientras los otros dejaban de reír. Ella retrocedió, no por miedo a morir, sino por el recuerdo de todas las veces que fue tocada sin quererlo, mirada sin ser vista. «¿Está muda?», dijo otro con desprecio. «Ni siquiera para gritar sirve». Ella corrió, no sabía a dónde, pero sus piernas sí. Corrió hasta que el bosque la tragó de nuevo, hasta que el cansancio la obligó a caer junto a un arroyo. Allí, por primera vez, lloró, no con sonido, sino con el cuerpo entero. Lloró con los hombros, con las manos aferradas a la tierra, con la frente pegada al barro frío. No decía palabras, pero su alma sangraba en cada mirada que no la veía. Mucho antes de encontrarla, él ya había conocido el silencio, no ese que nace de la timidez, sino el que brota cuando todo lo que amas ha sido arrancado sin explicación. Se llamaba Nahuel, y durante años vivió con su esposa y su hijo en una cabaña de madera junto al río. No tenían mucho, pero él solía decir que el fuego sabía mejor cuando se compartía en paz. Hasta que un día llegó la fiebre, primero el niño, luego la mujer. El pueblo no entendió la enfermedad, pero sí entendió el miedo. Y cuando no se tiene cura, se busca culpable. Los tuyos traen desgracia. Le escupieron al rostro cuando enterraba los dos cuerpos con sus propias manos. Nadie ayudó, nadie rezó. Solo le dejaron una pala y una advertencia. Esa noche quemó su choza y se internó en las montañas, jurando no volver a mirar a los hombres. Desde entonces, vivía solo, cazaba lo justo, cultivaba un pequeño huerto entre las rocas. No hablaba, no rezaba, solo escuchaba el viento
como único consuelo. Una mañana, mientras seguía rastros de ciervos, la vio, sentada junto al arroyo, con las rodillas abrazadas al pecho y la cabeza caída hacia un lado, como si el cuerpo ya no tuviera dueño. Caminó hacia ella en silencio. A cada paso, notaba que no huía, tampoco pedía ayuda. Solo estaba ahí, como un animal herido que ya no espera ser salvado. Se detuvo a pocos metros. Ella alzó la vista. Los ojos no pedían, solo temblaban. Él sacó un pedazo de pan de maíz de su bolsa y lo colocó sobre una piedra, entre ambos. «Come», dijo, con voz baja, gastada por el polvo de los años. Ella no se movió. Él se quedó de pie unos minutos más. Luego dio media vuelta y se marchó. Al día siguiente, volvió al mismo lugar. No porque esperara verla, sino porque el río solía hablarle mejor en esa curva. Y allí estaba ella. No se había ido. Tampoco se había acercado más al pan de maíz, que seguía intacto, cubierto de rocío. Él la observó desde lejos. El mismo cabello enredado, la misma ropa pegada al cuerpo, pero sus ojos ahora lo seguían, no con miedo, sino con algo parecido a la duda. Se sentó frente a ella, sin invadir su espacio. Sacó otro trozo de pan, lo partió por la mitad, dejó una parte frente a ella y mordió la otra. Ella la observó. No comió. Sí. Después de unos minutos, él habló. «No tienes que decir nada». Ella parpadeó, como si esas palabras fueran agua derramada sobre tierra seca. «Solo sigue viva». Entonces se levantó y se marchó, dejando atrás el pan y el humo de su respiración. La tercera vez que la vio, ella ya había comido. No todo, pero lo suficiente para no caer. Él se agachó, recogió una piedra lisa del río y empezó a dibujar con el dedo encima. Círculos, líneas, un árbol, una choza. Ella lo miraba inmóvil. Luego estiró la mano, tomó una ramita y dibujó al lado una mujer de pie. Un fuego. Él sonrió. Apenas, pero fue la primera grieta en la piedra de su rostro. Esa noche, cuando se fue, dejó su manta. No dijo por qué. La mañana siguiente, ella ya no estaba junto al arroyo, pero lo esperó, sentada frente a su cabaña, con la manta sobre los hombros y el pan en las manos. Él se acercó despacio. Ella lo miró sin palabras. Él tampoco habló. Solo abrió la puerta de su casa. Y ella entró. Los primeros días fueron de distancia, no por temor, sino por respeto. Ella dormía en el rincón más alejado de la cabaña, cerca de la chimenea, sobre una piel de ciervo que él había limpiado años atrás. Él no se acercaba, solo dejaba leña, pan, un cuenco de agua y se sentaba fuera, tallando madera o mirando el cielo. No había preguntas, no había explicaciones. Solo una tregua silenciosa entre dos almas rotas. Una mañana, mientras él afilaba una lanza, ella salió y se le quedó mirando. Luego, despacio, señaló la hoja. Él comprendió. Le entregó la piedra de afilar
y la dejó intentarlo. No era hábil, pero no se rindió. Después de varios intentos fallidos, él tomó la lanza, la sostuvo junto a la suya y, sin hablar, le mostró cómo deslizar la piedra con firmeza, con ritmo, con paciencia. Los días comenzaron a llenarse de gestos. Ella encendía el fuego antes de que él regresara de cazar. Él colgaba plantas secas en la viga para que ella pudiera hacer infusiones. Ella dibujaba formas en la tierra para señalar qué partes del cuerpo dolían cuando él volvía con moretones. Él respondía con un sí o no moviendo la cabeza, o simplemente poniendo su mano sobre la de ella. Una noche, llovía con fuerza. El techo goteaba en una esquina. Ella se levantó, tomó una olla y la colocó bajo la gotera. Él la observó desde su rincón. Cuando volvió a su piel de ciervo, él murmuró algo casi imperceptible. «Itzide. Gracias». Ella se giró. No respondió, pero en sus labios hubo un movimiento leve. No era una palabra, era una promesa de quedarse. Con el paso de las semanas, los silencios dejaron de ser pesados, se volvieron compañía. Cada quien tenía su tarea. Él salía temprano con el arco al hombro. Dejaba huellas en el barro que ella seguía con la mirada. Cuando regresaba, encontraba la cabaña limpia, las hierbas colgadas con cuidado, la comida caliente esperándolo sin promesas. Un día, volvió herido. Una rama traicionera le había rasgado el costado. Sangraba mucho. Ella corrió hacia él sin pensar. Lo sostuvo bajo el brazo. Lo ayudó a tumbarse sobre la manta. Buscó agua, fuego, hojas que él había secado semanas antes. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Lavó la herida, la cubrió, sopló para calmarle el ardor. Él no dijo nada. Ella tampoco. Pero sus manos hablaban por ella. Decían: «No te mueras. No me dejes. No ahora». Esa noche se quedó a su lado. No durmió. Solo veló su fiebre. Mojó sus labios. Cambió los paños. Al amanecer, él abrió los ojos. Ella lo miró fijamente. Él la observó largo rato, como si algo dentro de él se hubiese roto y reparado al mismo tiempo. «No necesitas palabras para ser mi hogar». Ella no comprendía todas las sílabas, pero sí la ternura con que fueron pronunciadas. Desde entonces, ella empezó a imitar más de sus movimientos. Aprendió a cortar carne, a limpiar pieles, a atar cuerdas. Él le enseñaba sin hablar, y ella aprendía, como quien traduce la vida desde los gestos. Una tarde, mientras él tallaba una figura en madera, ella se sentó frente a él y dibujó en el suelo una casa, 2 figuras de pie y una línea que unía sus manos. Él alzó la vista, la miró en silencio y colocó la figura de madera en su palma. Era ella, tallada sin boca, pero con ojos abiertos y fuertes. Ninguno hablaba, pero todo lo esencial fue dicho. La paz que construyeron en silencio no duraría para siempre. Una mañana cualquiera, mientras Nahuel preparaba trampas cerca del arroyo, escucharon voces.
no las suyas, sino las de otros. Gente, pasos, ruidos de metal y algo más peligroso, aún curiosidad. Ella se asomó por entre las cortinas de tela vieja. 3 hombres y una mujer avanzaban por el sendero, guiados por un muchacho del pueblo cercano. Tenían ropas limpias, armas cortas y ojos que no sabían mirar sin invadir. «Debe de ser aquí. El viejo vive con una mujer muda», no dijo uno de ellos mientras desenrollaba un mapa arrugado. La mujer junto a él frunció el ceño. «No entiendo cómo alguien puede vivir con eso. ¡Pobre criatura!». Ella retrocedió, no por miedo, sino por el eco de palabras que ya había escuchado toda su vida. Cree que es amor, pero la tiene atrapada, sin nadie que la escuche. Tenemos que llevárnosla. Entonces tocaron la puerta. Golpes secos, impacientes. Nahuel no se movió. Ella tampoco. Volvieron a golpear. «Sabemos que estás ahí. Hemos venido por ella. No puedes seguir escondiéndola». Ella se acercó, lenta, con los labios apretados y los ojos como cuchillos. Abrió la puerta sin permiso de nadie. Los forasteros la miraron como si fuese una niña perdida. «Ven con nosotros. Pequeña, estás a salvo ahora». Ella negó con la cabeza. «No tengas miedo. No diremos nada si no quieres. Solo ven». Ella volvió a negar, más firme, y retrocedió un paso, hasta quedar junto a Nahuel. Entonces se arrodilló, abrazó su pierna y miró a los extraños con una súplica que no era de auxilio, sino de dignidad. Los otros se miraron entre sí, confundidos, incómodos. Nahuel dio un paso al frente, caminó hasta la tierra húmeda frente a ellos, tomó un trozo de carbón del fuego, se agachó y escribió sobre la tierra: «Ella no es mi prisionera. Fue el mundo quien la encerró antes». El más joven del grupo leyó las palabras en voz alta. Al principio, nadie dijo nada. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas rompía el silencio. La mujer del grupo dio un paso adelante. «No puedes decidir por ella, ni tú, ni nadie». Ella se levantó, caminó hasta el centro del claro, donde la tierra seguía marcada con las letras negras. Luego, sin apartar la vista de ellos, se arrodilló y comenzó a escribir también. Con dedos firmes, trazó símbolos, formas, líneas. No eran palabras como las suyas, pero tenían orden, sentido, belleza. Era su lenguaje, era su grito. Uno de los hombres frunció el ceño. «No entiendo. ¿Qué está escribiendo?». El muchacho del pueblo se agachó, tratando de seguir los dibujos. «Creo que dice que se quedó porque quiso». Ella asintió. Nahuel la miró. No dijo nada. No necesitaba. La mujer del grupo bajó la cabeza, tal vez por vergüenza, tal vez por respeto. «Pero no puede vivir así. No tiene futuro aquí». Ella caminó hasta el árbol más cercano. Lo señaló, luego al fuego, luego a Nahuel, y luego
se llevó la mano al pecho. Ahí. Ella está diciendo que este es su lugar, murmuró el joven. El silencio volvió a envolverlo todo. Esta vez, no como amenaza, sino como verdad. Los visitantes no insistieron más. Uno a uno, dieron media vuelta. El último en irse fue el muchacho. Se quedó mirándola con una mezcla de asombro y algo más profundo. Algo que dolía. «Perdón», dijo. Ella lo miró, sin rencor. Él se fue. Cuando todo quedó en calma, Nahuel se acercó. Ella seguía de pie, con los dedos manchados de carbón y el pecho agitado. «No necesitas hablar. Tu silencio acaba de decirlo todo». Julie. Esa noche, por primera vez, él le tomó la mano. Ese mío. Y ella no la soltó. El tiempo empezó a medirse de otra forma. No por estaciones ni lunas, sino por las cosas que construían juntos. Cada mañana, ella salía al río con una cesta vacía y regresaba con piedras lisas, barro húmedo y flores marchitas que insistía en rescatar. En el rincón de la cabaña, comenzó a moldear pequeñas figuras de arcilla. No hablaban, pero contaban historias. Un día, Nahuel se detuvo a mirar una de ellas. «¿Qué es esto?», preguntó. Ella dibujó en el suelo un círculo, dentro del cual colocó la figura. «Es tu mundo», murmuró él, con una sonrisa leve. Ella asintió. La aldea. Poco a poco, volvió a saber de ellos. Pero esta vez, no con rechazo, sino con curiosidad. Una mujer trajo a su hijo enfermo. Otra vino buscando hojas para el dolor de cabeza. Ella los atendía con manos firmes y ojos atentos. No hablaba, pero nadie lo necesitaba ya. Los niños comenzaron a acercarse. Al principio, se escondían detrás de los árboles, susurrando entre risas tímidas. «Dicen que vive con un indio salvaje», murmuró una niña. «Pero también dicen que te cura con las manos», agregó otro. Un día, ella salió con un puñado de barro en la mano y se lo ofreció a los niños. «¿Qué quiere?», preguntaron. Ella se agachó, tomó un palito y comenzó a moldear una mariposa. Los niños la imitaron. Desde entonces, cada tarde, el claro se llenaba de figuras deformes, de risas cortas y ojos atentos. Ella enseñaba sin palabras, y ellos aprendían como si el barro hablara por ella. Nahuel observaba todo desde la sombra del porche. «Creí que el mundo te había roto», le dijo una tarde. Ella levantó la vista y escribió en la tierra: «No me rompió. Me hizo hablar con otras partes de mí». El claro se transformó en un refugio, no solo para los niños, sino también para las madres que llegaban con sus heridas invisibles, para los hombres que ya no sabían cómo nombrar su tristeza, para los ancianos que se sentaban a mirar cómo ella amasaba el barro con la calma de quien ya no le teme al tiempo. Ella comenzó a enseñar con gestos más precisos. Tocaba su pecho para decir yo. Tocaba la frente de los otros para decir tú. Formaba un círculo con los brazos para decir todos. Los niños aprendieron rápido. Pronto,
Se comunicaban con ella con las manos, con los ojos, con el cuerpo entero. Algunos comenzaron a llamar al lugar la escuela muda, pero cuando una niña se acercó y le dijo con las manos temblorosas: «Tú hablas con las manos del corazón», ella entendió que había creado algo más profundo que una escuela. Había creado un lenguaje donde nadie era corregido por llorar, por callar o por no saber. Una tarde, mientras el sol caía entre las ramas y el viento olía a leña quemada, Nahuel la encontró bordando sobre un trozo de tela vieja. No usaba letras, solo símbolos, círculos, cruces, líneas que ondulaban como ríos. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó con voz baja. «Abo». Ella le mostró la tela. Él la miró largo rato. Luego susurró: «Eres la única que ha convertido el silencio en refugio». «Sí». Ella bajó la cabeza, sonriendo. En uno de los tablones de la cabaña colgó la tela bordada. Las visitas comenzaron a llegar más seguido. No por caridad, sino por necesidad. Querían aprender el idioma de sus manos. Querían entender qué pasaba dentro de ellos cuando alguien los miraba sin juzgarlos. El lenguaje que ella creó no tenía nombre, pero todos sabían lo que significaba. Era la forma en que las almas rotas se decían: «Estoy aquí y no te tengo miedo». Los años no pasaron. Se tejieron como una manta silenciosa sobre sus hombros. El cabello de Nahuel comenzó a llenarse de hilos blancos. Su andar se volvió más lento, pero su mirada seguía firme, como si cada paso aún supiera hacia dónde iba. Ella seguía enseñando, ya no solo a niños, también a adultos que habían olvidado cómo mirar sin hablar. El claro se convirtió en un espacio sagrado, no por los rituales, sino por la honestidad de los cuerpos que no fingían ser más de lo que eran. Una mañana, un joven desconocido llegó con un cuaderno en las manos. Lo abrió frente a ella. Estaba lleno de dibujos torpes y símbolos aprendidos. «Mi madre me habló de usted. Dijo que aquí se enseña a sentir sin miedo». Ella asintió. Le tomó la mano. Comenzaron una clase sin lección, solo gesto tras gesto, hasta que el muchacho rompió en lágrimas. «Mi padre nunca me escuchó, pero usted me entendió en un minuto». Ella le acarició la mejilla y escribió en su palma con el dedo: «No necesitas voz para ser escuchado». Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a llamarla de otra manera. «No más la muda, no más la que no hablaba». Ahora decían la que cura con las manos, la que ve sin ojos, la que te abraza sin tocarte. Nahuel solía sentarse junto a ella cada atardecer, con las rodillas rozándose apenas, las manos entrelazadas como raíces que nunca quisieron crecer separadas. Una tarde de invierno, ella se quedó quieta más tiempo de lo habitual. Sus dedos no se movían. Su pecho apenas subía y bajaba. Él le tomó la mano, la besó y dijo con voz temblorosa: «Gracias por no pedirme que te entendiera. Gracias por enseñarme a estar sin romper». Aquella noche, la nieve cayó en silencio. Dentro de la cabaña, solo se escuchaba el crepitar del fuego.
Ella dormía, o parecía dormir. Tenía el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho y un hilo de lana entre los dedos, como si aún estuviera tejiendo algo en el aire. Nahuel no dijo nada. Le acarició la frente con la yema de los dedos y se sentó junto a ella, sin lágrimas, sin súplica, solo presencia. Al amanecer, los niños llegaron como siempre, pero no hubo figuras de barro ni manos alzadas, solo miradas. Ellos comprendieron antes de que nadie dijera una palabra. En el centro del claro, colocaron todas las pequeñas esculturas que habían hecho con ella. Animales, soles, rostros sin boca, pero con ojos inmensos. Luego, uno de los niños escribió sobre la tierra, con letras temblorosas, pero firmes. Ella no murió, solo se volvió parte del viento que sabe escuchar. Con los años, su historia se volvió leyenda. Nadie recordó su nombre de nacimiento, pero todos aprendieron el lenguaje que ella dejó bordado en los dedos, en los ojos, en las pausas. A veces, cuando el sol se esconde entre los árboles, alguien nuevo llega al claro, preguntando por aquella mujer que hablaba sin lengua, y se encuentra con una comunidad que ya no necesita hablar para entenderse. Porque hay cosas que solo el silencio sabe decir. Y si has llegado hasta aquí, quizás tú también lo sientes. Quizás tú también llevas dentro palabras que nadie ha querido escuchar. Si esta historia tocó algo en ti, no la dejes morir en tu pantalla. Compártela. Suscríbete para no perder la próxima mirada. Porque hay historias que no se gritan, solo se sienten. Y tú acabas de escuchar una de ellas.